¿Por qué las distintas partes de la flor aparecen diferentes? ¿Por qué? Ay, perdón, no me quedé. Sí. ¿Y qué es lo que cambia entonces? Lo que se transcribe. Por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo se puede explicar el mismo animal si el zorro del Ártico tenga, cuando hace el momento de invierno, lo blanco y el verano tiene ¿sí? Como dice Jimena, todas las células del cuerpo. Depende de lo genético y de lo ambiental. Bueno, sin entrar en, no vamos a entrar en cuáles son todos los factores asociados, pero sí, lo que empieza a aparecer es que los genomas son iguales, no, si mutamos estamos hablando. Depende de la producción. Si mutamos problemas. Pero sí, a nosotros también nos sucede esto, ¿no? Que todas nuestras células tienen los mismos genes, sin embargo, tenemos las células musculares, o un macrófago, ¿no? Que se fagocita, o una neurona. Sin embargo, todas tienen el mismo genoma, todas duplican su ADN de la misma manera, ¿sí? Por lo tanto, los patrones de desarrollo, ¿sí? ¿Dependen de qué? Dependen de la expresión de los genes. En realidad, dependen de cómo se regula la expresión de los genes, ¿sí? Por lo tanto, la unión de un espermatozoide con un óvulo, ¿sí? Para generar un huevo cigoto que tiene un genoma, ¿sí? La regulación de la expresión de los genes me da como resultado un individuo, semilla. Pero el zorro ya es zorro, porque en el otro caso es fácil de entender, ¿no? Era un solo huevo y una célula hizo muchas células y qué sé yo. Pero el zorro ahí ya es zorro. Y en invierno está blanco y en invierno está marrón. Entonces, como decía un poco Jimena, la regulación de la expresión genética no es un efecto único que ocurre una sola vez, sino que es algo que está afectado, por ejemplo, por variables como el ambiente. ¿Sí? O sea que puede haber estímulos internos y estímulos externos, temporales o continuos, que van definiendo el patrón de expresión de genes celulares. Entonces, en algunos casos queda claro que arrancó de una manera, se diferenció y así quedó el hígado. Nació como hígado en algún momento, una célula siempre individuado, y salvo el efecto del alcohol, terminaremos muertos con el hígado, ¿sí? Porque ahí tenemos un factor externo, como que es el alcohol en la destrucción del hígado. Pero hay otras cosas que por ahí sí hay cambios, ¿sí? Por ahí nosotros no es tan evidente, pero hay algunas cosas de expresión genética que tienen que ver, ¿no? ¿Qué sé yo? Todos acá hemos sufrido en un momento de nuestra vida un cambio importante de expresión, ¿sí? Y ahí, ¿no? O sea, nuestros cambios en la pubertad tienen que ver con expresión de cosas que antes no se daban, ¿sí? Y eso produce cambios, pero aparecieron porque de golpe, ante ciertas situaciones, se expresaron cosas que no estaban y aparecieron cambios. Y en algunos casos puede estar influenciado por factores externos, como puede llegar a ser en el caso de otra gente, para mostrar claramente cómo también desde afuera hay un fenómeno de cambio, ¿sí? Indudablemente, los genes que modifican la expresión o el fenotipo, en este caso un fenotipo de color y que también tiene que ver con pelaje. En el caso de todos los bichos que viven en el Ártico pasan de blanco a marrón, seguramente tiene que ver con situaciones asociadas a estímulos asociados al frío, ¿sí? A la situación temporal, por ahí un ritmo solar, que de alguna manera inciden en la expresión de los genes que dan el color, que le dan la textura a ese pelo, que generaron pelo o un doble pelo, ¿sí? Bien. Por lo tanto, en forma general, una señal, ¿sí?, del exterior de la célula, como puede llegar a ser, por ejemplo, la temperatura, lo que va a hacer es activar o poner en marcha o inhibir a una molécula llamada factor de transcripción. ¿Por qué? Porque los genes se transcriben, esto lo habíamos comentado,
y dependiendo de cuáles sean los genes que vayan a ser transcriptos, va a aparecer la respuesta determinada. En el caso de los sordos, serán genes que afectan el color. ¿Sí? Nosotros no tenemos, o sea, uno puede hacer algunos cambios de coloración de pelo de color natural, no artificial, se puede oscurecer un poco, en algunos casos ya viene implantado, todos tenemos un color de pelo implantado genéticamente, puede haber un poco más de conocimiento, de alguna manera eso tiene que ver con la expresión de genes, ¿sí? Porque son los genes que, en tal caso, por ejemplo, manejan el contenido de los pigmentos que forman parte del color, ¿sí? Entonces, cuando uno dice, se me oscureció el pelo, yo era más rubio, o era más castaño, tiene que ver con eso, genes que manejan los pigmentos y pueden ir modificando, y así como va cambiando, ¿no? Muy bien. Por lo tanto, en forma general, nosotros lo que vamos a encontrar es que estos factores, ¿sí? Digo factores en forma general, que de alguna manera responden a estas señales externas o internas, se van a tener que unir a alguna región particular de los genes determinados, ¿se entiende? ¿Para qué? Para activar o para frenar el proceso a través del cual la molécula de ADN se transforma en una molécula de ARN. A ese proceso lo llamamos transcripción, porque en muchos casos el proceso de la transcripción termina con ¿qué? Con la síntesis de una proteína que es la que codificaba el gen en cuestión. Y esto es una cosa muy general, yo ahora voy a entrar en mucho más detalle. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco de transcripción. Vamos más que tratar de hablar un poco, vamos a tratar de hablar todo de transcripción. ¿Sí? Yo vuelvo a tomar un concepto, una definición que salió de acá, que me pareció muy interesante cuando hablamos de ADN, que era el ADN. No me acuerdo, creo que el señor Pablo que dijo la unidad de herencia. No, perdón, la unidad de herencia, es la estructura de almacenamiento de la herencia, ¿sí? O con otras palabras por ahí, pero dijo eso. Entonces yo tomé, ¿y cuál es la unidad de esa herencia? Porque el ADN era todo, ¿sí? Pero ¿cuál es la unidad la que define cada partecita de esa herencia? Eso es el gen, ¿sí? Correcto. Así que me pareció muy acertada la idea, porque nos venía muy bien para entender lo que es un gen, ¿sí? Y obviamente un gen es una porción de ese ADN, o sea que es una secuencia de ADN. Un gen tiene un origen, tiene un fin, sí, tiene una estructura, o sea, un gen comienza en un lado y termina en otro lado, ¿sí? ¿Y cuál es la función del gen? Transmitir la herencia. No, la transmisión de la herencia lo hace en realidad la replicación como proceso que al duplicar la cadena que contiene esta información la puede pasar a una nueva célula. Un gen ya tiene una función, contiene información genética pero para ser utilizada, ¿no? Entonces es esa unidad, ¿sí? Esa unidad que va a codificar para algo, que va a dar la instrucción para qué, para algo. ¿La instrucción de qué eran los genes? Para dos cosas, o para ARNs. En realidad la instrucción para ARNs, lo que pasa es que hay uno de esos ARNs en particular que puede ser utilizado para formar proteínas. Por lo tanto, en ese caso la instrucción, en el caso de que sean proteínas, el gen lo que está dando es la instrucción de cómo se deben unir los aminoácidos para formar una proteína determinada. No parece ser mucho, ¿no? No es tanto. ¿Existe el gen de la glucosa? Debe existir. ¿Entiendes? Una secuencia de ADN que codifique para la glucosa. Tengo un sí, tengo un no. Y un ni. Sí, ya no importa, ya sé que es un múltiplo. Pero, ¿existe el gen glucosa? No. En este caso lo que tenemos son una batería de genes importantes para poder fabricar glucosa.
¿sí? O sea que en realidad serán seguramente las enzimas necesarias para, porque los genes codifican para ARN y para proteínas. ¿Existe el gen del fosfolípido lecitina? No. ¿Y del gen colesterol? No. Eso se ¿Entiendes? sintetiza. Eso se sintetiza. O sea que lo que sí tenemos es genes para la maquinaria de síntesis. ¿Sí? Un dato interesante. Por lo tanto, en un proceso general de transcripción, nosotros tenemos las dos cadenas de ADN, obviamente como dijimos, ¿no? Son complementarias, ¿queda claro? Y antiparalelas. ¿Sí? El proceso de transcripción implica la copia de una de estas cadenas ARN, ¿sí? Con todo lo que implica el ARN. Por ejemplo, que era una molécula lineal. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el molde de las dos cadenas? ¿Cuál será el molde de las dos cadenas de ADN si yo lo que tengo que construir es solamente una cadena? La de 3' la de 2', porque lo es complementario. En realidad cualquiera de las dos. Lo que lo va a definir es si, en tal caso, copiará el gen de acá para acá o lo copiará de acá para acá. Pero cualquiera de las dos puede llegar a ser molde, pero es una única cadena. Muy bien. ¿Y qué otra particularidad tenemos, además de que sea una cadena lineal, a diferencia de la cadena bicatenaria? Que aparecen los uracilos, ¿sí? ¿En lugar de quién? De la timina, ¿correcta? Eso es como característica general, ¿no? Volvemos a tomar concepto de cómo es el proceso general, ¿sí? De la misma manera que hicimos para la replicación. Entonces fíjense, ¿qué es lo que debe suceder? Sobre todo cuando uno piensa en eucariontes, ¿no? Para que a partir de esa doble hélice, ¿sí?, se sintetice una molécula monocatenaria de ARN. Lo primero que tiene que ocurrir es desarmar la estructura de ese ADN. ¿Está de forma completa? No, se va a desarmar en lugares específicos de los genes que están como activos para transcribir, si no, van a quedar guardaditos. Obviamente se necesita un lugar de inicio. ¿Estamos de acuerdo? Son conceptos, ¿eh? Si alguien no está de acuerdo puede decir, no, yo creo que no, pero ¿a la cual? A donde se va a unir la polimerasa. Y obviamente, ¿qué tiene que ocurrir? La doble hebra se tiene que abrir, porque es una única cadena la que se usa como molde. ¿Sí? Entonces, habrá una burbuja, pero no de replicación, de transcripción. Es decir, obviamente la ARN polimerasa sintetizará el ARN complementario a la cadena, y el gen, dijimos que en algún lado termina, por lo tanto tiene que haber un punto de finalización, no un codón, porque eso es para una proteína. ¿Sí? Un punto de finalización de la transcripción. Fíjense que eso es totalmente homólogo, ¿eh? Igual que la replicación. Se inicia, ocurre y finaliza. Pero acá, a diferencia de la replicación, podemos encontrar, sobre todo en los ARN eucariontes, procariontes también, pero más todavía en los eucariontes, porque hay más mecanismos, lo que llamamos modificaciones post-transcripcionales. O sea, cambios que ocurren en esos ARNs recientemente sintetizados. ¿Me siguen? Y a eso lo llamamos modificaciones post-transcripcionales, algunas de las cuales son específicas de los organismos eucariontes. Nosotros obviamente las vamos a conocer porque nos involucran. Yo dejo un segundo. Todavía no se activó la parte. No, no necesitaba activarla. Yo no cargué, no levanté la información. Porque cuando entras momentáneamente o en breve te podrá visualizar. Hay un mensaje que te dice. Ah, sí, están haciendo un cambio, sí, no sé. El clásico, el clásico. Sí. Igual no vale nada, aquí lo voy a cargarlo mañana. Yo voy a cargar todo. Pero sí, ahora sí.
Ahora si quieren lo charlamos antes de terminar. Bueno, entonces, las ARN polimerasas, que así como antes habíamos hablado de las ARN polimerasas en primer término, hablemos un poco de las ARN polimerasas. Obviamente las ARN polimerasas lo que hacen es sintetizan ARN a partir de un molde de ¿qué? De ADN. ¿Sí? También existen ARN polimerasas que sintetizan ARN a partir de un molde de ARN. Pero eso, por ejemplo, lo encontramos en ciertos virus que tienen su genoma de ARN y tienen que seguir teniendo ese ARN. Nosotros no lo encontramos. Fíjense, por un lado, esto se lo muestra para que después se entiendan algunas cosas. La ARN polimerasa tiene esta estructura, ¿sí? Lo que más se conoce. Varias subunidades. Creo que tengan presente que por acá hay un factor que se llama sigma, porque después por ahí aparece, lo leen, ¿sí? Y van a ver que es importante. En cambio, las ARN y esta ARN polimerasa cataliza todo, ¿no? Todos los ARN los sintetiza. En cambio nosotros, ¿sí? Cuando digo nosotros hablamos de todos los eucariontes, ¿eh? Tenemos principalmente tres tipos diferentes de ARN polimerasa. La ARN polimerasa de tipo 1, la de tipo 2 y la de tipo 3. Fíjense que cada una de estas está asociado a un tipo de ARN. ¿Sí? Así que también vamos a conocer, creo que lo conocíamos, pero vamos a refrescar los distintos tipos de ARN. La de tipo 1, para la síntesis de ARN ribosomal. ¿Dónde encontramos el ARN ribosomal? El ribosoma. Bien. La de tipo 2 es la encargada de la síntesis del ARN mensajero. La de tipo 3 es la encargada de la síntesis del ARN de transferencia y de otros ARNs. ¿Sí? Seguramente el que más conocemos es el de transferencia. Pero existen otros ARN que se llaman, por ejemplo, ARN pequeños nucleares, ARN pequeños citoplasmáticos. Eso lo hace la de 3. Y me parece que vale la pena mencionar, dadas las características que tiene la mitocondria, e inclusive debido a su origen evolutivo, que, primero, no me acuerdo si lo habíamos comentado, la mitocondria tiene ADN. ¿Sabían eso? ¿Sí? Y que es un ADN funcional. ¿También sabían eso? O sea que hay genes que se expresan, normalmente asociados a algunas enzimas necesarias para el metabolismo mitocondrial. ¿Sí? Por lo tanto, también existe una ARN polimerasa mitocondrial para que el proceso sea netamente mitocondrial. ¿Qué cosa, no? La mitocondria tiene una doble membrana, tiene ADN, ese ADN funcional, tiene el tamaño de una bacteria. ¿De dónde salen las mitocondrias? De bacterias que en proceso simbiótico con células establecieron una situación de ¿cómo se dice? Beneficio mutuo. Evolutivamente esas bacterias perdieron esa independencia y terminaron transformándose en mitocondrias. Esa es la teoría más aceptada del origen de las mitocondrias. No sé si saben que el ADN mitocondrial es materno. Las mitocondrias son maternas. ¿Sí? ¿Sabían eso? Las mitocondrias son maternas. Por eso en este momento es el ADN que más se utiliza para hacer todos los estudios genealógicos, porque uno sigue la línea exclusivamente materna. ¿Alguien me puede decir por qué razón las mitocondrias son maternas? ¿O tengo que volver un par de cosas para atrás? No, pero ¿por qué maternas? O sea, ¿por qué no hay mitocondrias paternas? Una célula es el óvulo, la célula más grande. La otra célula es el espermatozoide. ¿Sí?
¿Cómo? ¿Porque no tiene o porque tiene? No tiene. Pero por ejemplo, el espermatozoide necesita mucha energía para poder mover su flagelo. Consume mucha fructosa. ¿Tiene algo que ver con la respiración celular? No. ¿No se degrada todas las componentes de la cabeza cuando se produce una Claro, porque en realidad cuando el espermatozoide, esperen que se mueva un poco, el espermatozoide se une al óvulo, ¿sí? Primero el espermatozoide lo primero que hace es, tiene una especie de punta que cuando se revienta tiene un montón de enzimas para romper toda esa zona que rodea al óvulo, una zona pelúcida, ¿sí? Y penetra, lo que penetra es el núcleo. Toda la parte del flagelo que está, inclusive donde está ese, como el cuerpo lleno de mitocondrias, en realidad queda afuera. Entonces, las mitocondrias que tienen esa primer célula son del óvulo, por eso son maternas. Un dato interesante, ¿sí? Muy bien. Cuando yo dije, entonces, si mujer es una unidad, es nuestra unidad de herencia, es esta porción de ADN que codifica para RNs o para proteínas, significa que tiene un comienzo o tiene un final, tiene una estructura. Entonces, ¿cuáles son las partes principales en la estructura de un gen? Nosotros en un gen vamos a encontrar, si ustedes quieren, acá no está como se llama, marcado, pero lo podemos decir. Hay un lugar exacto donde comienza la transcripción, el sitio de iniciación. Y desde este punto hasta un punto final está la región que codifica, o sea, la verdadera secuencia de ADN que codifica para. Pero fíjense que además de la región codificante de un gen, existen ¿qué cosa? Existen otras porciones, ¿sí? Tanto para un lado como para el otro, que no aparecen en el producto final, pero que sí son parte del gen, ¿sí? O sea, no van a aparecer, porque lo que se transcribe es en tal caso lo que tenemos de acá a acá. Pero esto es parte del gen, sí, es parte del gen. Y son las regiones necesarias, por ejemplo, para que quede claro dónde termina, y las regiones que normalmente se encuentran acá al principio, necesarias para el control de la expresión de ese gen. Porque lo primero que estuvimos discutiendo cuando empezamos con esto es que la expresión del genoma tiene el fenotipo de un individuo. Por lo tanto, la diferencia que hay entre las células estaba con el diferente patrón de expresión de genes. O sea que hay genes que se expresan y genes que no se expresan. Por lo tanto, el gen tiene que tener la capacidad de poder saber en qué momento sí y en qué momento no. ¿Y de qué manera lo hace? Lo hace a través de estas regiones, ¿sí? De estas regiones, a las que seguramente van a llegar los estímulos que digan que se transcriba o los estímulos que digan no se transcriba. Esas son las regiones del gen. Estas regiones que están normalmente antes del sitio de la iniciación y donde ocurren fenómenos de regulación, se la conoce como la región promotora de un gen. ¿Sí? Entonces, fíjense que en esta región promotora, acá está abierto, ¿no? Acá, esto es, sería la misma estructura. Fíjense, esta es la zona codificante. Podemos aprovechar y decir que en los eucariontes superiores, porque no en todos los eucariontes, ¿sí? O sea, en procariontes no, en eucariontes inferiores tampoco, pero en eucariontes superiores, dentro de esta región que codifica, encontramos pedazos que codifican y pedazos que no codifican. Uno piensa, ¿qué es esta locura de partir de genes? A estas regiones codificantes, ¿sí? A las regiones que codifican, dentro de toda la secuencia codificante se lo llama exón. Y a las porciones que no codifican se lo llaman intrón. O sea que un gen puede estar formado por una secuencia continua que codifica, o un gen puede estar partido en exones e intrones. ¿Cuántos? Los que sean.
hago 10 exones con 10 intrones? Sí. Ahora, ¿qué es lo que va a aparecer como producto final? Solamente lo que codifican. Eso habla que en algún momento determinado esos fragmentos que no codificaban van a desaparecer. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Quién? No quién, después lo vamos a ver. ¿Cuál sería la pregunta más general? ¿Y cómo se elimina? No cómo se elimina, porque eso se puede contestar, algo más filosófico. ¿Para qué están? ¿Qué es lo que hacen los intrones? No hay una respuesta clara. Pero la gente, sobre todo lo que piensa, es que, es más, en realidad, el mayor porcentaje del ADN, hasta ahora, tal cual lo conocemos, no codifica para nada. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, de los 3.000 millones de bases, el gran porcentaje no forma parte de ninguna secuencia codificante, por lo menos de acuerdo a lo que conocemos. Entonces, ¿para qué hay tanto ADN al cohete? Dice, porque de esta manera, aumentando la cantidad de ADN, que en realidad no sirve para nada, se diluyen los efectos de las mutaciones espontáneas que puede haber. Claro, porque hay mutaciones, pero en realidad la probabilidad de que esa mutación caiga justo en cosas de un gen es muy baja, porque no hay muchos. Entonces suele caer más en regiones que no hacen nada, entonces desaparecen. Muchos dicen que tiene que ver con ese ejemplo. Fíjense que en realidad la idea es la siguiente, la idea es que dentro de esta, ahora acá estamos, ¿no? La región promotora, y acá la ampliamos. Acá comenzó. Es más, ¿saben cómo identifican la gente esto? Con la cantidad de bases por detrás que hay del lugar donde comienza. Por eso aparece -1, -10, -20. ¿Y qué es esto? Esto es una secuencia de ADN. Pero así como nosotros habíamos hace un rato definido que la replicación del ADN no comienza en cualquier lado, sino que comienza en un sitio específico, ese famoso ORI, y que ese sitio específico es reconocido por quién, por proteínas. Obviamente en la región promotora encontramos secuencias también cortitas, específicas, a las que se van a unir quién. Estas señales que pueden activar la transcripción o señales que pueden, ¿qué cosa? Frenar la transcripción. Es por eso que muchas de estas secuencias se conocen y tienen nombre. Yo les doy dos de las más clásicas. ¿Sí? Una es la caja TATA o TATA2. ¿Saben por qué TATA? Porque es una secuencia T-A-T-A-A, la caja TATA, que se ubica en un lugar determinado. ¿Qué hace la TATA2? Es lugar a donde alguna proteína seguramente que participa en la regulación se va a unir. Pero para eso me dan un par de minutos para ver un dibujo, para entenderlo. ¿Sí? Entonces, las regiones promotoras tienen una variedad de estas secuencias que son los lugares a donde los factores de transcripción, o sea, todas estas moléculas que normalmente son proteínas, pueden regular, uniéndose pueden regular. Ahora con un dibujo seguramente vamos a andar un poco más. Fíjense, acá hay, a ver si se logra ver. Lo que está en rojo es ADN y lo que está acá arriba es la proteína que se une al TATA. Así que verdaderamente a estas regiones promotoras se unen proteínas. Y que cuando esa proteína se une a esa región promotora, ese gen se va a activar o ese gen le va a ocurrir. Se va a reprimir, o sea que se va a inducir o se va a reprimir. Ya con un par de diagramas lo vamos a ver. ¿Sí? Fíjense lo que sucede en los procariontes. ¿Se acuerdan que esta era la estructura de la ARN polimerasa? En el caso de la ARN polimerasa, este famoso, ¿sí? El culo este de la que aparece acá, era el factor sigma, la subunidad sigma, ¿sí? Es la que reconoce, ¿sí? Es la que reconoce el lugar a donde se tiene que ubicar, ¿sí? Y una vez que el factor sigma reconoce y posiciona a la ARN polimerasa, empieza a generarse ¿qué cosa? La burbuja de replicación. Seguramente para eso utilizar las otras subunidades. Eso es un detalle que a nosotros no nos importa. Y una vez que
se forma la burbuja de replicación, la subunidad sigma, fíjense, se libera y la ARN polimerasa, ¿qué hace? Empieza a transcribir. ¿De qué manera? Parecida a la ADN polimerasa, siempre en un sentido 5' a 3'. Acá en realidad no va a tener ninguna restricción porque va a elegir la cadena que le siga. De las dos va en el sentido que le corresponde. Para eso sirve el factor sigma. Sí. Entonces, una vez que la ARN polimerasa arranca, lo que va a hacer es ir sintetizando, fíjense, la molécula de ARN utilizando una de las dos cadenas como cadena molde. Fíjense que por delante la ARN polimerasa lo que va a hacer es abrir la doble hélice y por detrás, por complementariedad, la doble hélice va a volver otra vez, ¿sí?, a cerrarse. Digamos que así como comienza en un punto determinado, en ese sitio de iniciación, también termina en un punto determinado, porque, por ejemplo, una proteína no termina con el aminoácido tal, por lo tanto hay un fin, ¿sí? Entonces, un gen debe terminar en un punto determinado. Debe haber alguna señal que diga stop, hasta acá. Bueno, esas señales en los procariontes están asociados a secuencias en esa región de terminación que definen. ¿Se acuerdan que habíamos visto esto? Que los ARN podían tomar estas estructuras, ¿sí? Bueno, definen que a partir de ese punto, cuando se forman estas estructuras, la ARN polimerasa frena. ¿Por qué? Porque se unen proteínas que paran la maquinaria. La frenan, se desarma y el ARN se libera. ¿Qué ARN? El ARN ribosomal, el de transferencia. ¿Las bacterias tienen ARN ribosomal? ¿Tienen ARN de transferencia? Sí, la maquinaria la tiene toda. Puede cambiar de forma, pero la maquinaria la tiene toda. En el caso de la transcripción eucarionte, el concepto es más o menos similar, o sea, la terminación ocurre más o menos de la misma manera. La elongación es prácticamente idéntica, pero lo que sí queda muy claro, la diferencia en cuanto a el control de la replicación de estos genes. Fíjense lo que nosotros, con este ejemplo, creo que va a estar bastante claro. Acá tenemos, ¿no? Este es el lugar de inicio. Acá está, comienza la región codificante del gen. Porque sabemos que el gen tiene su región promotora. Y acá pusimos como ejemplo, ¿qué cosa? La tapa 2. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me sirve la tapa 2? Me sirve porque acá se va a unir una proteína. ¿Sí? ¿Cómo llamarían ustedes a la proteína que se une a la caja tapa? Exactamente. Entonces, fíjense que el posicionamiento de esta proteína amarilla, ¿sí?, porque para nosotros lo que queremos ver es el fenómeno, permite la unión de qué? De otras dos proteínas. ¿Sí? Si no está la amarilla, estas dos no tienen posibilidad. Y en forma secuencial, el posicionamiento de estas permite que se posicione ¿quién? La ARN polimerasa, en este caso es la ARN polimerasa 2. Y el posicionamiento de la ARN polimerasa 2, formando un complejo con todas, porque no es que las otras desaparecen, me permiten formar lo que sería el complejo de iniciación de la transcripción. Pregunta, si me falta, no sé, qué sé yo, el factor naranja que está ahí arriba del verde, ¿se podrá hacer la transcripción? Seguramente va a ser muy dificultoso, porque fíjense que es un mecanismo. ¿Por qué es esto? Uno puede pensar en reaseguro, para que en realidad el proceso no arranque por una única señal, sino que en realidad involucre a una secuencia de eventos para llegar, de alguna manera, para que ocurra de forma correcta. ¿Sí? Entonces, fíjense que sin la proteína que trata no se puede armar todo este paquete. ¿Y qué pasa? No se posiciona la ARN polimerasa 2. Y si la ARN polimerasa 2 no se posiciona, no puede haber, ¿qué cosa? Copia de la ARN. Pero a su vez, acá hay este diagrama es muy representativo del fenómeno. Fíjense, acá comienza, en este punto comienza la transcripción. Todo esto que está acá, en algunos casos es bastante más grande de lo que uno cree, es la región promotora. ¿Sí? Fíjense que dentro de la región promotora podemos encontrar
secuencias de activación, pero también podemos encontrar secuencias de freno, ¿sí? Entonces van a encontrar secuencias, las secuencias de activación suelen llamarlas enhancers, intensificadoras, y también secuencias de silenciamiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando acá otra vez estamos con lo mismo, ¿no? Es una representación diferente, pero más o menos lo mismo. Fíjense que, de alguna manera, todas estas proteínas que se van uniendo y formando estos megacomplejos, ¿qué van haciendo? Van tocando, y van tocando, en este caso, ¿sí? Estos marcianos, van tocando ¿qué cosa? Fíjense, están tocando 3 regiones intensificadoras. ¿Intensificadoras de qué? De la transcripción. Por lo tanto, la formación del complejo tal cual como está acá, lo que va a hacer es inducir la transcripción. Ahora, si en vez de tocar acá, hubiera tocado en esta región que dice silenciador, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a frenar. Entonces uno puede pensar como los dedos de la mano, dependiendo cómo es que yo por ahí vaya tocando estas regiones, se prenderá o se apagará. ¿Sí? Y fíjense que el resultado no es una única señal, siempre son más de un punto los que definen el resultado de la transcripción. Y eso creo que tiene que ver con el reaseguro de que se transcriba un gen cuando haya más de una señal que así lo determine. Y no que sea una única señal. Imagínense si es una única señal y esa señal falla, por más o por menos, ese gen no sirve más. Entonces son varias situaciones. ¿Sí? Tampoco significa que si me falta uno de esos automáticamente se frena la transcripción. Por ahí disminuye. ¿Sí? Entonces, esa es la gran complejidad que uno encuentra en la transcripción en eucariontes. Y nos quedamos ahí, ¿no? Nos quedamos con el concepto que se elonga de la misma manera y que termina de una manera diferente a los procariontes, porque hay un lugar que define la terminación de los procariontes, ¿correcto? Entonces, así es como, obviamente, los eucariontes, a través de la ARN polimerasa 1, se sintetiza el ARN ribosomal. A partir de la ARN polimerasa 2, se sintetiza un ARN que lo llamaremos mensajeros, ellos no saben qué se van a decir, pero bueno. Con la ARN polimerasa 3 se sintetizan los ARN que terminarán siendo los ARN de transferencia. Y en los eucariontes, estos ARN sufren modificaciones. Por ejemplo, puede ser que se eliminen nucleótidos. Puede ser que cambien alguna fase. ¿Se acuerdan que yo creo que se los había comentado? Cuando empezamos a comentar algunas cosas de base, yo le dije, las 4 bases básicas son adenina, timina, guanina. Y dijimos, pero ojo que puede haber algunas bases modificadas. ¿Sí? Bueno, puede haber separación de fragmentos por nucleasas específicas. Puede haber un proceso que vamos a definir como el proceso de corte y empalme. Si ustedes quieren, corte y empalme de exones, que seguramente estará asociado a esto de dejar los exones por un lado y a los intrones. Y otro proceso que es fundamental, que la transcripción ocurre ¿dónde? En el núcleo. Pero ¿dónde está el lugar de acción de todos estos ARNs? En el citoplasma. Por lo tanto, este evento es un evento importantísimo. ¿Sí? Para que vean, estos no son los más importantes para discutir. ¿Se acuerdan que yo les había mostrado la estructura del ARN de transferencia? Que les dije, clásica estructura de hoja de trébol, tenía estas secuencias llamadas palíndromos que eran complementarias, y en realidad este primer ARN de transferencia recién sintetizado se modifica hasta llegar a un ARN maduro. Por ejemplo, faltan acá un pedazo, sacar un pedazo, y algunas de estas fases se modifican. Hay cambios por modificación de base. Fíjense lo que sucede con algunos ARN ribosomales. Acá tenemos uno, ¿sí? Uno que da origen a otros, ¿sí? Uno largo que en algún momento se corta y le da ARN más chiquitos, ARN ribosomales, ¿no? Entonces, cuando uno dice, porque en realidad el ribosoma es un
una especie de primero es una macromolécula formada tanto por ARN como con proteínas, pero de vez cuando uno le dice, no, pero además no hay un único ARN ribosomal, sino que son diferentes tipos de ARN. Bueno, todos vienen de uno, se cortan y aparecen los distintos de ARN. ¿Cuándo? Como procesos post-transcripcionales. El que más nos interesa, no porque los otros nos sirvan, sino porque con el que vamos, en tal caso, a trabajar, es con lo que le sucede al ARN mensajero. Porque de última, ¿cuál va a ser la función del ARN mensajero? ¿Tiene idea? Claro, exactamente. En realidad, el mensajero lleva el código, llega de alguna manera la representación de ese gen. Es lo que hay que decodificar. Por eso es que le damos un poco más de relevancia para nosotros. El ARN mensajero tiene 3 procesos, ¿sí?, de modificación. ¿Qué son? Por un lado, en el extremo 5', ¿nos ubicamos? En el extremo 5', se le agrega un nucleótido de tal manera que bloquea la punta 5'. ¿De qué la bloquea? ¿Quién puede venir a comerse una ARN? Una nucleasa. Una exonucleasa, ¿no? Las que van desde afuera. Entonces, ¿cómo evita una célula eucarionte que una ARN, que es una molécula muy susceptible de ser degradada, no sea atacada por una nucleasa, una exonucleasa desde el 5'? Bloquea ese extremo a través de la adición de un nucleótido que da origen a una forma denominada que se llama CAP, el CAP. El CAP es el 5'. CAP viene de capping, de capucha, caperuza, todos sinónimos. ¿Sí? El CAP, ¿en dónde? En el 5'. Pero también hay que proteger el extremo 3'. Y el extremo 3' de los ARN mensajeros se protege de una manera diferente, y es agregando una cola de poliadenina. La famosa colita de polia. O sea que todos los ARN... No la conocían, la colita. Patricio no conoce no va a aparecer en el polia. Entonces se sintetiza son aproximadamente 20-50 nucleótidos de adenina, uno tras de otro, ¿sí?, que también protegen de la acción de nucleasas, obviamente desde la otra punta. Si un ARN mensajero no tiene la cola de poli A, rápidamente es eliminado, ¿sí? Es más, nosotros obviamente que esto no lo vamos a explicar, pero se sabe que además de poder controlar la expresión de genes a nivel de la región promotora, se puede controlar la expresión de genes a pesar de que ya el ARN mensajero esté. ¿Por qué? Porque no se lo deja proseguir. De última, no hay producto. Y el tercer de los eventos que ocurren ¿dónde? En el núcleo, es el corte y empalme de exones. En inglés es el splicing. Corte y empalme es la mejor traducción de ese, porque es así, splicing es eso, de las dos cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el corte y empalme? Lo que hay que hacer es, para aquellos genes que tienen exones y entre medio tienen intrones, hay que dejar solamente los exones porque son las regiones que codifican y eliminar los intrones. ¿Correcto? Todo esto hace que ese ARN recién sintetizado o transcripto primario se transforme en un ARN maduro. Y ahora que ese ARN está maduro, puede ser exportado del núcleo hacia el citoplasma. Y entonces, ahora sí en el citoplasma, lo que vamos a encontrar es la decodificación de ese ARN, algo que nos queda para el día de hoy. Bueno, disfruten su jueves libre.